te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Quiero preguntar de manera general, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten regulares? ¿Se quedaron con hambre? ¿Se sienten mejor que cuando llegaron? ¿Piensan que pueden salir mejor que como están? Ok, entonces para eso yo necesito de su ayuda, que usted se entregue. Todo lo que vamos a seguir haciendo, vamos a desarrollar este último tema, porque la idea es que usted sea esperanza para otros. La idea es que usted salga aquí en Adviento y siga en Adviento hasta el siguiente Adviento y así, y su vida entera sea un Adviento completo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, entonces volvemos a lo mismo. Profeta Isaías, ¿en qué año aparece el profeta Isaías? 770, y es donde él marca la historia. Ok, bueno, al final de lo que acabamos de contar, yo cité al profeta Isaías en el capítulo 63, donde él desesperado le dice: rasga los cielos, Señor, y ven acá, y que tu faz derrita los montes. Realmente ese fue un grito desesperado de alguien que no se sentía escuchado. Pero si usted se pone a la tarea a leerse este libro, que le recomiendo que lo lea, pero muy despacio para que lo pueda entender, antes de eso suceden un montón de signos, ¿sí? Cuando digo signos, es un montón de revelaciones del profeta que no tuve en cuenta y que quiero en este momento tener en cuenta. Y es que quiero decir que el Espíritu Santo le he revelado que va a haber algo, una palabra de origen latín que se llama nacer, ¿sí? Ese nacer significa renacer, despegar, ¿sí? Que es el brote de la esperanza del pueblo, ¿sí? ¿Y cuál es ese brote de la esperanza del pueblo? Cuando la palabra cita y dice: va a llegar un brote o va a renacer algo de la casa de David. ¿Por qué David? Vuelvo y digo, es la plenitud de los tiempos, y en David se podía ver absolutamente todo lo que Dios hizo. Cuando ustedes empiecen a mirar la liturgia, para los que van a misa diaria, ustedes se van a dar cuenta que las 2 primeras semanas ustedes van a encontrar en la primera lectura el profeta Isaías, y en la segunda los evangelios, y ustedes van a ver esto interesante: promesa dada, promesa cumplida. Y es interesante, todo lo que prometió el profeta Elías se viene a cumplir en el evangelio. Es muy interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un retiro que se llama Adviento, tiempo de esperanza. ¿Cómo se llamó el primer tema? No, el primer tema. ¿Qué significa Adviento? No, bueno, sí, ese fue el primero, el del Padre. ¿Y el mío? ¿Cuál fue? El de Isaías. Tiempo de espera. Como tiempo de esperanza es el nombre del retiro. Ok, los corché. Ok, el tema que acabamos de explicar se llamaba el Adviento para un verdadero creyente. Sí, 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 sí. Porque es que quise darle esta forma al retiro para terminar ya pues diciendo lo que se repetía en el profeta, ¿sí? Entonces viene este profeta, y antes de que él se queje en el capítulo 63, que dice: rasga los cielos, Señor, él ya le había dicho a ellos que iban a hacer un brote, que iba a llegar un retoño, que iba a llegar alguien que iba a cambiar esto, y que era de la casa de David. Y tiene sentido decirlo porque volvemos a lo mismo, y es que toda la descendencia de lo que es el rey David reinaba en Judá, que es el reino del sur. Recuerden que yo les expliqué toda esa historia, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos replicados toda la descendencia de la casa de David, y justamente de ahí es donde viene Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es
realmente lo más recordado, lo más renombre que le da sentido al Adviento. Está en Isaías capítulo 7, verso 14. Grábese esto para siempre. Esa fue una de las primeras citas que yo me aprendí para siempre. ¿Cuál era? Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Sí? Si la tienen, vamos a ponernos de pie para proclamarla. Isaías 7, verso 14. Muchos ya tienen que sabérsela porque pues hay muchos aquí muy versados en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: el Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y dará a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Verdaderamente esto es el impacto como tal del profeta Isaías, dando a conocer de que verdaderamente Dios iba a entrar al mundo, porque le fue revelado. Recordamos lo que le expliqué de cuando vio el dobladillo, el pedacito del manto, y se iluminó la gloria de Dios en el templo. Pues de ahí en adelante empezó a tener una serie de manifestaciones y es lo que lo convierte en profeta, ¿no? El anunciar y el denunciar todo lo que iba a suceder en el tiempo. Entonces, recuerden que en la primera predicación nosotros nos centramos como si nosotros fuéramos Isaías, ¿cierto? Ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué tal si no somos Isaías, sino somos unos de los que vivían en ese momento como feligreses normales? ¿Ustedes qué pensarían que alguien venga y les diga: va a venir alguien de una mujer embarazada y va a ser Dios en nosotros? ¿Ustedes creerían eso? En ese momento, no, cierto, es difícil, es muy difícil. Por esa razón es que el profeta empieza a hacérsele tan difícil la tarea, porque es como dicen por ahí: yo me quiero ganar la lotería pero no compro el tiquete. Es lo mismo, es lo que está haciendo el profeta. Pero en esta profecía es donde está, escuche bien, es donde está la promesa que sostiene el mundo. Isaías 7:14, grábeselo acá para siempre. Isaías 7:14. La joven quedará embarazada, ¿sí? Y de ella saldrá uno que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, vamos a hacer un poco de matemática. Año 770 antes de Cristo. ¿Cuánto es 770 más 2023? ¿Cuánto? Un aviso parroquial para las personas que necesiten entregarle sus cargas a Dios. Allá está el Padre recibiéndolas, Padre Suset está ahí. Si tiene la oportunidad, el ánimo, algo lo anima, el Espíritu le dice que vaya y confiésese, por favor, siga adelante por esa puerta, que allá va a encontrar un momento de liberación. De hecho, la confesión es el mayor exorcismo. En el retiro pasado yo les expliqué a ustedes que a través de una confesión estoy yo aquí. Y yo no, es un encuentro sobrenatural, pero a través de una confesión de un sacerdote. Cuando él hizo la absolución, algo de ese sacerdote quedó en mí y por eso estoy aquí, gracias a una confesión. Entonces, por favor, si tiene que hacerlo, vaya, no se preocupe, porque eso queda grabado y yo lo subo a mi canal de YouTube y usted lo va a poder ver. Aproveche esa oportunidad. ¿Listo? Bueno, entonces 770 más 2023, ¿cuánto es? Ok, 2000 ¿qué? 2793. 2793 años que fue dada la promesa, y la promesa se cumplió. Y hoy por hoy seguimos celebrando o conmemorando esta fecha. Esta mañana, cuando el padre decía que Adviento era la época más de renombre, es cierto. Yo siempre he dicho que esta época tiene un sabor agridulce, porque en el primer tiempo
del Adviento, usted va a escuchar algo que Dios va a venir, dicho por el profeta, pero también dicho desde el Apocalipsis, y usted dice, se va a acabar toda esta vaina, que es el famoso discurso escatológico del fin de los tiempos. Y mis hermanos, eso tiene que pasar. ¿Sí? Pero después de tanta cosa que explican, viene el volver a rememorar el nacimiento de un Dios fiel, de un Dios. Hablaba con un sacerdote amigo y me decía, es impresionante saber que el dueño de todo esto está envuelto en unos pañales. ¿Quién iba a pensar que un bebé de esos tan inocente iba a arrasar con el mal de la tierra? Sí. ¿Por qué les cuento estos? Les dije que en esta parte de la charla nos íbamos a ubicar como si fuéramos esos cristianos o esos, digamos, los católicos de ese tiempo. ¿Cómo actuaría usted en medio de tanta adversidad, en medio de todo lo que pasa? ¿Usted creería que de verdad va a venir alguien a salvarlo a usted? Cuando usted ve que Asiria está acabando con Israel y que Egipto está esclavizando a los de Judá. Difícil, ¿cierto? Pues le tengo una noticia. Hubo una minoría que aguantó 770 años esperando al Salvador. Y hablaba con mis hermanos en la hora del almuerzo. Hay una época de la historia muy interesante. Algún día, si Dios me permite, predicaré de eso, que es la época del destierro. La época del destierro se da del año 600 hasta la venida de Cristo. En esa época la gente fue esclavizada, fue exterminada. En esa época mucha gente murió de hambre. En esa época se practicó lo que llaman el canibalismo, porque no había que comer, hermano. En esa época el pueblo no tenía esperanza, y los que tenían esperanza estaban por allá guardados. Entonces, por ejemplo, ahí donde vemos el profeta Daniel, que se levanta contra Nabucodonosor y dice, no, yo no me voy a hincar ante su estatua. O sea, en esta época, en ese año 600 hacia acá, vemos unos titanes de la fe luchando por esa poquita fe que quedaba, esperando la venida del Rey de los Reyes. Y entonces hablar de esa época de destierro es algo tan impresionante y tan emocionante que yo puedo decir que hoy por hoy muchas personas en el mundo están en ese destierro. Solo que ahora no se sufre tanto de hambre, sino que estamos entretenidos, hay un entretenimiento elevado. La gente está muy entretenida, pero están desterrados. Yo soy ingeniero, como les conté, y en una ocasión yo siempre admiré a un tipo que fue mi compañero. Él era 10 años mayor que yo, pero era un tipo brillante. Es el tipo más inteligente que yo he conocido en la historia de mi vida, con eso le digo. Tipo lo encerraban con una máquina. Yo trabajé en la industria del petróleo, y hay un proceso para separar las moléculas del petróleo y que por un lado se vaya la gasolina y por el otro lado, eso se llama, tiene un nombre, blending, pero tiene otro nombre más grande. Y el tipo le entregaban el manual en la mano y dice, déjenme aquí. Se quedaba una semana con la máquina y a la semana la hacía funcionar, de miles de millones de dólares. Para mí ese tipo es impresionante, y éramos muy amigos porque ambos compartíamos el mismo deporte, la misma pasión. Yo jugué baloncesto mucho tiempo. Pero resulta que en uno de esos años, si nos dejamos de ver, yo llego a Cristo, ya soy diferente, ya me invitaban a jugar y yo jugaba, pero ya no competía, porque a la larga pues yo pienso que Dios sí nos quiere sanos, pero tampoco usted tiene que matar y yo gané y usted perdió. No. Yo pienso que el deporte es bonito, pero cuando tú le pones al deporte esa etiqueta de que estos son mejores que estos, ahí hasta ahí llegó Dios, porque para Dios todos somos iguales. O sea, le voy a decir algo, lo que vale Messi y lo que vale un pordiosero es lo mismo. Es lo mismo. En ese orden de ideas les cuento que por una época de mi vida, ya llevaba 2 años con Dios, me quedé sin empleo. Bueno, siempre estuve desempleado en el mundo, pero Dios me empleaba por raticos, sin darme cuenta que me iba a emplear para siempre. Eso es otra historia muy larga que algún día les contaré.
Entonces este amigo mío me dijo, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy aquí en la casa, varado. Yo te doy trabajo, yo monté una empresa. Y me fui a trabajar con él y con la esposa y empezó pues, a explicarme todo. Llegó la época de Cuaresma. Entonces me dijo, ¿y qué, viejo Miguel? ¿Qué va a hacer? Yo me voy para la costa, vámonos para la costa. Yo le dije, no, yo no puedo. ¿Y por qué? No, porque yo tengo que ir a misa y también pues a mí me ponen a leer en la iglesia. Y dijo, ¿qué es eso? Sí, ¿cómo así que qué es eso? Pues sí, o sea, ¿para qué vaya? Porque estamos en Cuaresma. ¿Qué es Cuaresma? Analicen lo que yo les estoy contando. Entonces empecé yo a catequizarlo. Y es esto, y viene bueno, todo lo que ustedes escucharon en el retiro pasado. Y él me decía, oiga Miguel, yo no sé nada de eso. Que era casado por la iglesia. Y entonces yo decía, y este hombre que yo admiro tanto, porque intelectualmente es lo más brillante que yo he visto, ¿sí? ¿Cómo no va a saber nada de Dios? Y asimismo, mucha gente está desterrada, como en épocas de antaño, como en el pasado, muchos desterrados, y muy seguramente esos desterrados están en nuestra casa. Y muchas veces nosotros vivimos desterrados un montón de tiempo. Yo me encontré con Jesús a los 29 años de edad, actualmente tengo 40, parezco de 20 pero no es cierto. ¿De qué se ríen? No entiendo. Era un chiste. Entonces, después de estos años duré lejos de Dios. Pero lo que quiero decirles es que este pueblo, si nosotros fuéramos uno de ellos, uno de los que escuchara al profeta Isaías, ¿le creeríamos? Porque yo también he pensado, a veces que hablo con mi mamá, leer la Biblia y entenderla es una gracia de Dios, ¿sí? Poder entender y ser dado a la oración es una gracia de Dios. Por eso la gracia tenemos que pedirla a diario, porque si usted no pide la gracia para eso, el mundo le da gracia para otra cosa, ¿sí? Porque aquí, aunque no lo creamos, y yo lo puedo decir porque lo he compartido mucho, Dios me ha usado a mí muchísimo en el tema de la liberación. Yo le puedo decir a usted que aquí esto está lleno de seres oscuros y lleno de seres blancos, que se van a encargar de que usted no escuche, ni haga caso, ni crea lo que está pasando, así lo vea, porque ese es el trabajo de Satanás, ¿sí? Entonces yo me ponía a pensar, bueno Miguel, y si usted hubiera estado en la época de este rey Manasés, que era re contra malo, decimos en Colombia, más malo que la carne marrana, ¿usted hubiera creído lo que decía el profeta Isaías? Es interesante esa pregunta, porque es que fíjese que el Señor nace y muchos no creyeron, y muchos a los cuales el Señor les hizo milagros, cuando iba camino a la cruz también lo escupieron, ¿sí? Entonces este segundo tema se llama anhelando tu llegada, Señor. ¿Cómo se llama? Anhelando tu llegada. Entonces, año 770, volvemos a ubicarnos. Justamente en ese año arranca toda la cuestión de guerras y en el año 600 destierro. En el año 600, 10 de las 12 tribus de Israel desaparecen. Esclavizados, muertos de hambre, solamente con una promesa que terminó haciendo el profeta Isaías. Eso fue todo lo que lo sostuvo. Yo te quiero preguntar a ti, hermano, ¿a ti qué te sostiene en la vida? Tus hijos. Dios. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si en este momento lo pierdes todo? Te quedas sin trabajo, pierdes a tus hijos que amas tanto. Eso es un dolor tremendo. ¿Sí? Es un dolor demasiado fuerte. Los papás, si te quedaste solo, ¿con quién te quedas? Con Dios. Y eso decirlo es fácil, practicarlo tiene que ser muy difícil. No me ha tocado, pero yo me ponía a mirar a la gente que está siendo bombardeada y los niños huérfanos. ¿Quién va a quedar con ese man, hermano? Mira, por ejemplo, hoy que hablaba con el padre ahí me decía, Miguel, en Venezuela llegaban a tocarnos la puerta de la iglesia, déjanos, mire, le regalo el chino, yo no puedo quedarlo. Tenaz. Entonces, toda esa época de destierro, lo único que había que hacer era creer en una promesa. Creer en una promesa. Y la palabra de Dios tiene más de 24,000 promesas, pero lastimosamente no le dedicamos el tiempo, ¿sí? Yo no estoy para juzgar a nadie porque desconozco su realidad, ¿sí?
Y también sé que es difícil sacarle tiempo a esto y que no es fácil encontrar a alguien que le pueda explicar lo que usted necesita entender. Pero ahí estamos nosotros, los que nos dedicamos a esto, en hacer un buen trabajo. No para mí, sino para que usted se lleve algo en la mente y usted pueda entender la historia. Porque muchas veces, por ejemplo, un familiar me decía: ah, Miguel, pero es que el rey Salomón tuvo más de 300 y pico de esposas, yo también puedo. Pero él no entendía esto, ¿sí? Por eso es necesario que usted se alimente. ¿Para qué? Para que vivan Adviento y que asista al grupo de oración y que vaya a la Eucaristía. Si no, entonces el Adviento se le acaba ahorita a las 5, que se acabe todo esto. Entonces no hizo nada, ¿sí? En ese orden de ideas, imagínense un pueblo que solamente lo sostenía una promesa: que había hambre, que había sed, que no había empleo y que por el contrario los estaban esclavizando. Entonces aquí entra un dato muy curioso para que usted se lo grabe. Como eran creyentes y estaban esperando que se cumpliera la promesa que está en Isaías 7:14, que dice: uy, no me diga eso, están durmiendo profundamente. ¿Qué dice la promesa de Isaías? La Virgen quedará embarazada y un hijo que se llama entre nosotros, ¿cierto? Entre nosotros. Listo. Entonces, ¿qué hacía todo este pueblo? Orar con esperanza. Y ahí viene el título del tema: anhelando tu llegada, Señor. Pero fíjense, grábese esto en su mentecita y en la mía también, porque también es para mí, que la fe requiere actos de fe. Recuerde esto: la fe requiere actos de fe, así sean muy pequeños, los requiere. Y le voy a decir dónde estuvo la fe de los pocos que quedaban. Adivinen qué hacían. En cada familia de este pueblo de Dios que nacía una mujer, adivinen qué nombre le ponían: María. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Por el significado del nombre. ¿Ves? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa María? Elegida por Dios. ¿Ves? Entonces ellos decían: pues si Dios va a venir a través de una joven, pues mi acto de fe es ponerle a mi hija María, para que Dios la escoja. Analice eso, hermano, analice eso. Pequeños actos de fe hacen que las cosas pasen. Entonces aquellos aldeanos, cortesanos, o al menos las pequeñas tribus que quedaron después del destierro, dijeron: todas las mujeres se llamarán María. Por eso cuando usted ve por allá el último capítulo de Lucas, dice que ay no, que María Cleofás, que María la madre de Juan, y todas se llamaban María. Y entonces vienen los protestantes y dicen: ah, sí, es que tenía hijos. Porque no entendemos la historia. ¿Ves? Y de hecho estuve averiguando un artículo y ese nombre femenino es el nombre más popular del mundo hasta esta época. ¿Ves? Esperaban la llegada de Dios a través de la niña llamada María. Mi pregunta es esta: todos pasamos por momentos difíciles. Yo paso por momentos difíciles, tú no tienes idea. Tú me ves aquí tranquilo, apuesto, simpático, pero otro chiste, yo no estoy echando chistes. Pero paso momentos difíciles, pero tengo esperanza y hago mis actos de fe. ¿Cuál fue mi acto de fe? Hoy desde las 4 de la mañana estuve orando por todos ustedes y lo hice durante 2 semanas completas. ¿Ves? Son mis actos de fe. ¿Cuál es tu acto de fe en tu momento? Porque la esperanza tiene que ir con un granito pequeño, así sea pequeño. Cierra tus ojos un instante, no te quedes dormido. Mejor dicho, ponte de pie y cierra los ojos. Sí, es en serio, no estoy echando chistes. Ponte de pie y cierra los ojos. Cierra los ojos un instante. Voy a hacer unas preguntas, porque con estas preguntas vamos a empezar a fabricar la oración final, ¿ok? Así pongámosle un poco de seriedad. Cierra tus ojos. Te quiero preguntar algo. Solo esto. Levanta la mano con tus ojos cerrados. Esto es muy serio, por favor, porque hay que respetar. No, baja la mano, yo te voy a decir. Levante la mano aquí. ¿Quién siente en este momento desesperanza en la vida? No te preocupes, todos tenemos las manos, los ojos cerrados. Levántala, no te dé pena, porque eso te va a hacer libre. Baja la mano. Con tus ojos cerrados,
Nuevamente otra pregunta. ¿Quiénes de aquí necesitan hacer un acto de fe para que la esperanza aumente en su vida? Levanta la mano con ojos cerrados todos, yo quiero verlos. Bájalos. Siéntate. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Si se alcanzan a dar cuenta que nosotros estamos en estos tiempos también en destierro, que la realidad no ha cambiado, que Jesús vino y Jesús murió y nació y cumplió la promesa de nacer de la Virgen, Isaías 7:14, y el niño se llamará Emmanuel, Dios entre nosotros. Cumplió, y así murieran, muchos viven en destierro. Yo les quiero preguntar a ustedes algo hermoso, que yo me cuestiono. ¿Tú crees que los santos mártires estaban tristes cuando lo iban a matar? No, estaban felices. ¿Por qué? Estaban llenos de esperanza, porque sabían que iban a ver a Jesús de una vez. ¿Me entiendes? Actos de fe. Ahora, por favor, no se vayan a matar ahorita. Sí, porque van a decir, no, hermano, de pronto me meto yo en un problema. Es en serio. Entonces, en ese orden de ideas, sea cual sea lo que tú estés pasando, porque todos vivimos un destierro, así sea momentáneo, tú debes tener ese instante de esperanza, de saber que la promesa de Dios y la palabra de Dios nunca se mueve y siempre se cumple. Siempre, 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 a pesar de, siempre se cumple. Mucha gente dice que Dios se quedó callado y no habla. Dios está trabajando, no te preocupes. Cuando tú estés pasando por estos momentos, recuerda, 770 años esperando que viniera un Salvador, mientras morían de hambre, practicaban el canibalismo, eran presos, azotados, presas de los leones, pero tenían fe porque sus hijos les ponían el nombre de la mujer que iba a dar a luz al Salvador. Es increíble, es increíble. Y entonces, dado a esto, les cuento que en una ocasión yo conocí una señora en el grupo parroquial, y pues el padre allá de donde yo soy, de un pueblo que queda en Colombia llamado Piedecuesta, Santander, una parroquia llamada Nuestra Señora de la Esperanza. Yo ya estaba formado, duré 4 años formándome bíblicamente, tomando cursos y demás, y pues como les conté antes, Dios tocó mi vida de manera sobrenatural. El padre me dijo que estaba buscando quien le pudiera dar unas charlas, y yo empecé a dar unas charlas, y las charlas se convirtieron en vigilias, y las vigilias se convirtieron en retiros, y ¡guau! ¿Sí? Y una señora de esas que fue, Dios la tocó tanto que su vida cambió, y nos hicimos muy amigos. Una señora muy humilde, de condición muy humilde, y de un momento a otro tuvo que irse porque le salió trabajo en otra ciudad, pero cuando llegó a esa ciudad, ahí perseveró 2 años y se enfermó, ¿sí? Y se enfermó de un cáncer, y aquí viene la historia. Y entonces ella con cáncer, pero ella siempre me llamaba, y hablábamos, y siempre me decía, no, yo estoy bien, no me duele nada, todo va bien, mi hija está bien, porque tenía una hija ya mayor con un niño, ella cuidaba el nieto ahí en el pueblo, pero le tocó irse allá también a trabajar para poder ayudarle a la hija. O sea, una mujer de Dios, con una vida bastante triste. Y así seguimos siendo amigos 2 años, y me llamaba, yo la llamaba, preguntaba por mi mamá, porque mi mamá siempre me ha acompañado cuando yo predico. Lógicamente no está aquí porque está en Colombia, pero si no estuviese acá. Y así empezó, y empezó su proceso de toda esa cuestión que les hacen, ¿no? Quimioterapias y todo eso. Y yo la llamaba y me decía, no, bien, bien, gracias a Dios, bien, no sé qué. Y ella me llama, como todos los días, por allá, como que fue un jueves, y me decía, mira, Miguel, yo te voy a decir una cosa, yo estoy en medio de esto, de esta quimioterapia, pues a veces me da mucho sueño, pero yo solamente pienso que mi única esperanza es Dios. O sea, esté aquí con cáncer, sin cáncer, con vida o sin vida, es Dios, no me importa el resto. Entonces yo decía, bueno, pues qué bonito, ¿no? Muere a los siguientes 2 días, ella muere, y entonces yo dije, wow, se murió esta mujer. Y ella siempre me llamó por llamada normal, me llamaba a mí porque pues me apreciaba mucho por lo que Dios había hecho en ella. Y la hija pues se contactó con la mejor amiga, que era otra viejita, con todo respeto, es un cariño, no se sientan viejos ustedes los que son viejos, pues yo soy joven, pero se contactó con la hija y le mandó fotos de cómo murió. Y esta mujer, yo no sabía, no tenía cabello, estaban los huesos pegados en la piel al hueso, o sea, estaba totalmente
decimos en Colombia, un saquito de huesos. Y entonces esta mujer, ¿por qué me llamaba y me decía que estaba bien? O sea, porque siempre me decía, no, estoy bien, me siento bien, ya comulgué esto, lo otro, y yo decía, pero yo estoy viendo lo contrario. Entonces a lo donde yo los quiero llevar es que lo que la mantuvo a ella con vida a pesar de, fue su esperanza en Dios. ¿Cuántos católicos de esa época cuando estaba Isaías murieron? Los mataron, pero ellos transmitieron la esperanza a otros. La esperanza que nos tiene aquí. Mira, tú y yo somos el producto de tantos mártires en la historia de la iglesia. Mira, yo entro a la iglesia, cada vez que entro a una iglesia, yo toco las bancas así como si estuviera en un campo y yo digo, Jesús, a ver que todo esto yo puedo gozar con la sangre de mis hermanos. Hay una palabra en Apocalipsis que dice que la iglesia de Dios ha sido construida bajo la sangre de los santos. Si tú supieras que entrar a una iglesia hoy, que es normal, es un privilegio, tú no saldrías de ella. Tú estás en el momento de la historia, decimos mi hermano Juan, quizás más hermosa. Tú estás gozando de un privilegio impresionante, que mis hermanos y los suyos esperaron 770 años muriendo destrozados para que tú y yo podamos comulgar. ¿Qué privilegio? Hay un sacerdote confesando, esta mañana se fue otro. ¿Quién tiene eso? ¿Quién? Y quizás estamos en el destierro y a su vez como acomodados, ¿no? Debemos hacer más, porque tenemos que ser esperanza para otros. Por eso esto se llama anhelando tu llegada, Señor. Y es que es curioso que tú le digas al Señor que lo anhelas, que lo necesitas. Tú lo vives, hermano. De verdad, de corazón, yo te quiero preguntar eso. ¿Tú vives a Dios? O sea, yo te voy a decir una cosa bien rara y te lo digo de todo corazón. Dios sabe que yo no le miento. Yo a veces veo en las mañanas que madrugo para mi trabajo y a mí se me bajan las lágrimas. Sí, o sea, ver un árbol cambiar las hojas como acá, para mí eso es hermosísimo, hermano. Sí. Cuando, por ejemplo, mi hermano dice, vámonos a ver el atardecer, pues sí, no hay nada más que hacer. Y allá me pongo a llorar. Es un privilegio, hermano. ¿Cuántas personas han muerto para que tú goces de eso? ¿Has puesto a pensar eso? Voy al Santísimo, me quedo allá y le digo, Jesús, y la iglesia sola. Yo voy todos los días, salgo a las 4. A las 4:05 estoy allá en el Santísimo. Aquí estoy. Me fui así, hablé con fulano, sultano. Es Él. Es Él. Y la iglesia vacía. Porque todo el mundo tiene comodidades. Está desterrado y acomodado. ¿Ves? Y a veces pienso que los frutos de la pobreza son Dios. Y por eso la pobreza es necesaria. La santa pobreza, como la llamaba San Francisco de Asís. A veces el no tener, wow, es lo más hermoso. Yo sé que es eso. ¿Ves? Entonces esta gente que no tenía nada, solo lo sostenía una promesa, que va a venir un Salvador. Y entonces en ese orden de ideas este tipo predicó y por allá en el capítulo 55 del libro de Isaías hay algo llamado el siervo sufriente, que normalmente se lee en Cuaresma. Sería bueno que ustedes leyeran ese libro, pero en el siervo sufriente Isaías, el Señor le muestra cómo va a ser crucificado. Y dice la palabra que le arrancarán la barba y que no tendrá forma humana, que será un pedazo de carne sangrante. Y él lo dice, mire, y va a venir y lo van a matar. Entonces, imagínese ese rey más malo que la carne marrana, como lo dije antes, que le está diciendo que cambia y que más encima van a mandar al Salvador y lo van a matar. No, pues este man se volvió loco. Y fue tanto lo que este profeta dijo, o fue como la piedra en el zapato, que Manasés termina matando a Isaías. Adivine cómo. Cogió una sierra y lo partió en 2 vidas. Lo serruchó. Murió de esa manera, para que tú y yo hoy comprendiéramos esto. ¿Será que es grande nuestra iglesia? ¿Será que es buena nuestra iglesia? Lo único que nos falta es aprender más.
¿Te sientes orgulloso de ser católico? Dale un aplauso a la Iglesia Católica. Como les dije antes, hay 3 personajes en Adviento, que es Isaías, Juan el Bautista, conocido como el último profeta, y la Virgen María. Entonces en este momento voy a hablar de Juan el Bautista. Ok, Juan el Bautista. Entonces ya hablamos de Isaías, lo que se pudo hablar, hubiese querido hablar más, pero el tiempo no da, podríamos hacer 2, 3, 5 retiros de solamente Isaías, pero vamos a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cuándo se conoce Juan con Jesús? No. El bautismo. ¿No? Cuando llegó a la casa de María embarazada. En la visitación de la Virgen a su primo. ¿Se acuerdan que dicen que el bebé saltó? Adivine qué pasó ahí. Se conocieron, pero del vientre de María pasó el Espíritu Santo para ese vientre. Ese fue el primer Pentecostés que pasó. El otro día hice una predicación de eso. Ahí ocurrió el Pentecostés. ¿Sí? Por eso en ocasiones cuando hay mucha gente y un sacerdote exorcista que son tan escasos y por allá dice, voy a exorcizar el agua, yo ni la abro. ¿Sí? ¿Será que la Virgen María se rasgó el vientre para que el otro Jesús fuera y tocara? No. Pequeños actos de fe. Pequeños actos de fe. ¿Ves? Entonces, ellos se conocieron de vientre a vientre. ¿Cierto que sí? Pero recuerdan ustedes que, ¿cómo se llamaba la mamá de Juan? Isabel. ¿Y el papá? Y decían que eran ¿qué? Y decían que eran ¿qué? Y decían que eran ¿qué? Ancianos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿ustedes creen que 2 ancianitos pueden criar a un joven? Entonces, ¿qué pasó con Juan? Buena pregunta, ¿cierto? Pregunta que se le dejamos a la historia, pregunta que le voy a hacer a Jesús cuando me muera. Oiga, ¿qué pasó con su primo? ¿Quién lo crió? Sería una buena pregunta. Pero para eso vamos a buscar en Marcos capítulo 1, versos 1 al 8. Marcos capítulo 1, versos 1 al 8. Si tienen Biblia y lo pueden encontrar, por favor háganlo. Si no, lo escriben, pero vamos a ponernos de pie. Marcos capítulo 1, versos 1 al 8. Marcos capítulo 1, versos 1 al 8. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor lo siguiente, y quiero que en ese momento, así como leímos Isaías, también su mente viaje hasta ese punto y se imagine a Juan y lo viva. ¿De acuerdo? Ok. Marcos 1, 1, 8. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: ya estoy por enviar a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Así es como Juan Bautista comenzó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por el río Jordán, por él en el río Jordán, Además de la piel que tenía colgada a la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba el mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Palabra de Dios. Por favor, siéntese un instante.
¿Dónde vivía Juan? En el desierto. ¿De qué vivía Juan? Del desierto. Exacto, pero lo que le proveía a Juan, ¿qué era? El desierto. Lo que quiere decir que su sustento diario venía de un lugar inhóspito, un lugar vacío, un lugar abandonado. Qué raro, ¿no? Si a este fue el que le dieron el Espíritu Santo de Dios, ese man, ¿por qué andaba metido en un desierto? ¿Cierto? Raro, ¿no? O sea, lo que quiere decir que aquellos que estamos abanderados en la iglesia, normalmente aquí no dice que andaban en carruajes de oro, ¿no? ¿Cierto? Interesante. Si se dan cuenta cómo la fe está cambiando, que vemos muchos predicadores y carros y oro, y yo decía, ¿este man quién es? ¿Una estrella de cine? Sí, en serio. Y los anuncian con cámara de humo, y ¿este man qué le pasó? Si este debe ser el más humilde, ¿cierto que sí? Y no voy si no me dan tal tarifa. Entonces ese man no se parece a los profetas de Dios, ¿cierto que no? No. Ok, buen dato. Entonces vamos a estudiar un poco la etimología de la palabra desierto. La palabra desierto viene del latín llamado desiertus, que significa abandono y soledad, ¿sí? Entonces, es decir, que si Juan, el evangelista, lo ubica en el desierto, quiere decir que Juan fue una persona sin posibilidades de muchas cosas que otros sí tenían de la época. Pero si vamos a mirar y a replicar la palabra de Dios y a escudriñarla, nos vamos a dar cuenta que el desierto es aquel sitio donde nos encontramos con Dios. Es esa aridez, es ese ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde va mi vida? Me cansé de esto, ya me aburrí de lo mismo, ya fulano me sale con lo mismo, en el trabajo siempre es lo mismo, y tú dices, debe haber algo distinto. ¿Cierto que sí? Ese es el desierto donde estaba el Señor Don Juan. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Juan está en el desierto, está bajo instrucción y está siendo letrado, está siendo impulsado. ¿Por quién? Por el Espíritu que habitó en él desde el nacimiento. ¿Sí? ¿Sí? Y lo hermoso de esto es que se cumple la palabra del profeta, ¿cuál? Isaías. ¿Y qué decía Isaías? Que iban a ser La voz que clama en el desierto. Todo lo que dijo este profeta se cumplió, como todo lo que han dicho. Pero es bien interesante empezar a centrarnos en Juan. Dice que Juan tenía ¿qué? ¿Cómo se vestía? con piel de Y decía una piel colgada en la cintura, o sea, solamente se estaba tapando sus partes nobles. O sea, yo me imagino a Tarzán, por ejemplo. No, sí, en serio. Sin zapatos, como un loco, sucio, muy seguramente, con la barba, con su cabello oliendo no muy bonito, igual que la miel, cuando comía miel se le quedaba aquí la miel con una langosta, por ejemplo. ¿Sí? Seguramente sus dientes no servían, ¿sí? Pero era el profeta de Dios. ¿Cierto que sí? Y entonces yo te pregunto algo a ti, o sea, ¿tú qué haces si encuentras a un hermano de esos en la calle así usted dice, se me va a pedir plata, me va a robar? Y puede ser el profeta, hermano. Puede ser el profeta. Qué cosa tan increíble, tan increíble. Yo les voy a contar un testimonio sobrenatural que me ocurrió en Colombia hace 3 años. Por esta época, bueno, finalizando diciembre, sale mucha gente, pues más de lo habitual, a pedir cosas por las casas, que miren, denme la Navidad, padrecito, no sé qué, colaboren, que no tengo que comer. Entonces la gente pues les da. Pero pasó algo bien raro, y era que yo vi un señor, se puso como una túnica azul rey, de esa tela que brilla, y andaba pidiendo por las casas. Y yo, mira, este man se disfrazó para pedir de verdad. Y lo vi en varios sitios en Piedecuesta. Y también tenía un aspecto, hermano, de Juan el Bautista, pero bravo. Su cabello sucio, su barba, y andaba ahí y hablaba solo y pedía. Yo siempre, toda mi vida, Dios no me deja mentir, desde que yo tenga, yo entrego lo que tenga. A mí eso me tiene sin cuidado.
porque para ellos quizás tienen más valor, con mucho respeto, que muchos de ustedes, porque es que ese man está más necesitado que cualquiera de nosotros. Y algo que me ha enseñado la vida es esto, grábeselo en la mente, que cuando alguien le pida a usted, es porque Dios le puso en el corazón de esa persona que usted tiene la capacidad de ayudarlo. Ay de usted si no lo hace, porque la palabra dice: al que le pide la manta, dásela, y al que le pide que lo acompañes, lleva los 7 millas más. ¿Ves? Entonces resulta que yo iba pasando, eran las 12 del día, y yo lo vi por ahí caminando. Y yo vivo en una casa peatonal, es decir, en Colombia les decimos cuadras, todas las casas son pegadas, no sé si en sus países también, todas son pegadas, no, ninguna es despegada. Yo iba bajando de la esquina y él venía subiendo, y eso es una calle donde solamente cabe una persona. Entonces yo lo vi, y mira, este loco, 12 del día, ¿sí? Me acuerdo tanto que era como un jueves, un viernes, un solazo, como los que a mí me encantan. Y íbamos así, y él venía subiendo, iba pasando, cruzó por mí, y se volteó y me dijo algo que solamente 2 personas me lo han dicho sin conocerme. Me dijo: hombre de Dios. Y eso a mí me llamó la atención y me volteé. Y me dijo: quiero decirte algo. El pordiosero, el Juan el Bautista, me dijo: a ti Dios te escucha y te quiero pedir un favor. Le dije: dígame. Quiero que ores por el muchacho que vive en esta casa. Sí, porque él lo van a matar. Yo no le dije nada, yo simplemente le dije: ok, Dios te bendiga. Yo me volteé y llegué a mi, caminé más despacio y dije: este man, ¿qué me dijo? Este man no vive por acá, este man no sabe nada. Y me llamó hombre de Dios. Eso retumbó en mi alma, como cuando ahorita estábamos haciendo la oración, usted sentía que se me va a salir el pecho. Eso me dije: Dios mío. Yo no le dije nada, simplemente en la noche oré por ese muchacho, ¿sí? Y diosidencialmente, cuando él me dice por el muchacho que vive en esa casa, el muchacho que vive en esa casa es una persona no muy buena para la sociedad, ladrón y de todo, pero yo esa noche oré por él. Y efectivamente a los 3 días me enteré que el muchacho fue apuñaleado en toda esta parte. No murió de milagro, pero sus dedos sí quedaron inservibles. Y yo le conté a mi mamá. Y yo decía: Dios mío, presten mucha atención, que Dios puede usar cualquier persona para llamar su atención, siempre para glorificar a Dios. Entonces, ¿yo por qué les cuento esto? Porque muy seguramente Juan el Bautista llamaba la atención de muchos. ¿Cómo es que alguien que, mejor dicho, olía a perro revolcado, hablara de Dios con sabiduría, citara la palabra? ¿Cómo es que él era la voz del desierto, el cual habían dicho 770 años antes? ¿Sí se dan cuenta en el misterio de Dios? Que Dios lo hace no como nosotros creemos, sino de una manera más didáctica. Que Dios nos sorprende, hermanos. Dios nos sorprende a cada instante, en cada momento, en cada persona. Y Dios puede ser lo suficientemente sobrenatural como usted lo crea. ¿Ves? Por eso yo le dije ahorita a alguna hermana mía que estaba acá: no piense así por ahora, no le ponga la lógica a Dios, porque Dios no es lógico, ese man es sobrenatural. Si ese man quiere ahorita, pone la luna y se acabó esta joda. ¿Ves? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dijo una mala palabra? No. Me toca cuidarme porque a veces las digo sin querer. ¿Ves? En ese orden de ideas, Juan era como ver un mendigo de los tiempos. Y Juan era la voz que decía: conviértese, cámbiense. Pero lo interesante de Juan es que, como vivía en el desierto, les pregunto a ustedes: ¿qué puede tener una persona en el desierto? Nada. Entonces, si esta persona dice la verdad, ¿qué puede perder? Nada. Porque nadie lo sostiene, ¿cierto? En otras palabras, Juan era ¿qué? Libre. Me emocioné. Sí, porque entre menos tengas, más libre eres. Igual que Jesús, que era libre. Más libre eres. Ahora, yo no estoy diciendo que vayas a vender todo y lo vayas, pero si me los puede regalar el dinero a mí, que yo hago cosas con ellos. Sí, claro. Lo que quiero decir es que entre menos tenía, más conexión había con Dios, porque no tenía nada que perder, hermano. O sea, él decirle la verdad, o como dicen por ahí los salvadoreños, pelarle la cara, lo podía hacer en cualquier momento. ¿Qué? ¿Me va a echar de la casa si no tengo? ¿Me va a quitar el empleo si no tengo? ¿Sí? ¿Me va a pedir el social si no tengo? ¿Es en serio?
Y esa libertad de Juan, lo llevó a codiarse hasta con Herodes, hermano. Herodes era el boom del momento, no sé, un presidente de este país. Y era amigo de Herodes, el mendigo, el loco, el que andaba como Tarzán. Piensen en eso, porque fue verdad. Era amigo de Herodes. Y Herodes le temía. ¿Y qué le decía a Herodes? No, usted es un adúltero, hermano. Y él No, cállese, usted está haciendo las cosas mal. Y a veces yo pienso que es mejor tener un buen amigo que le diga las cosas en la cara a uno, que un enemigo que le diga, no, hermanito, usted lo está haciendo bien, siga así. ¿Cierto que sí? ¿Qué tan buenos amigos somos nosotros? Porque nosotros la mayoría de veces actuamos por conveniencia. Uy, a mí me ha pasado cientos de veces. No, Miguel, venga, no, Miguel, usted es lo mejor, no sé qué. Cuente conmigo para lo que necesita. Hermano, ¿cómo está? Sistema correo de voz. hay un helicóptero pasando, Sí. no te oigo. Y no hay problema, es nuestra humanidad. Yo no me disgusto, somos humanos. Y en un tiempo fui así. Entonces, vemos en Juan el Bautista libertad. Y con la libertad, por eso él decía, ven Señor, no tardes tanto. ¿Qué tan libre eres? Ponte de pie un instante. Cierra los ojos. Cierra los ojos un instante. Y te voy a preguntar algo. Levanta la mano. Todavía no la levante. Levante la mano si usted no se siente libre un 100%. Baje la mano. Levante la mano. ¿Quién piensa que algo lo ata? Levante la mano. Algo, lo que sea. Baje la mano. Levante la mano el que quiere ser libre del todo. Baje su mano. Siéntese. Una de las características, escúchenme bien, de estar en continuo adviento es eso. Es poder lograr una libertad. Es poder decir, no, es que yo me siento bien con lo que hago, me siento en paz con todo lo que yo puedo o quiero hacer. Antes de venirme para acá, yo estuve en Medellín haciendo un retiro de liberación con un sacerdote de mi pueblo y con un laico muy usado por Dios. Fui invitado yo a apoyarlos en este retiro, grupo donde era netamente liberación. Y el sacerdote dijo algo bien interesante que hoy se lo quiero preguntar a usted. ¿Para qué Dios creó o para qué fueron instituidos los mandatos de Dios para nosotros como seres humanos? ¿Para qué Dios instituyó los mandamientos, por ejemplo? ¿Para qué? Obedecer. Sí, ¿para qué más? Para amarlos. ¿Para qué más? Para cumplirlo. ¿Para qué más? Falta algo. Para hacernos libres, pero para hacernos libres en Él. Porque todo lo que está fuera de ese decálogo de la ley no nos hace libres. ¿Ves? Entonces la persona, el cristiano, vive en contacto, en constante adviento, aspirando y viviendo la libertad, mis hermanos. Porque es que todo lo que esté fuera de Dios jamás nos hará libres. Jamás, 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 jamás. Volvemos al mismo cuento, la persona que hoy quiere tener otro poquito más, mañana otro poquito, y nunca es libre. Por ejemplo, ¿qué es la paz? Es la ausencia de deseo. ¿Sí me entiendes? Que tú vayas, por ejemplo, mi hermano me dice, vamos a dar una vuelta al mall, vamos. ¿Y qué compramos? Le digo, nada. No necesito nada. Pero vamos. Eso es paz. Hay gente que no puede con eso. No, me toca comprar. Sí. Y estamos en el país que funciona así. ¿Ves? ¿Ves? Pues eso le pasaba a Juan. Solamente tenía la piel de camello, muy seguramente lo encontró muerto porque no creo que lo haya matado. ¿Sí? Secó la piel y así se la puso desde los 8 años y llegó a los 30 con los mismos calzoncillos.
No, y hablando en serio, yo me imagino a Juan como Tarzán. Sí, en serio. Oiga, y le diga duro, por favor. ¿Qué dijo? Sí, de hecho le decían el loco. Sí, así le decían, le apodaban el loco. Pero el loco tenía la razón. El loco predicaba la verdad. El loco era libre, hermano. Vuelvo y le digo, ¿quién iba a echar de la casa a ese man? Nadie. ¿A quién le pagaba renta a ese man? Ojo, no vayan y se pueda ir a la calle ahorita, ¿no? Pero eso puede pasar. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros vemos una persona en esas condiciones, que en realidad a veces son deplorables, ¿no? Ver a las personas en sus estados psicológicos malos. Mire, yo les digo eso a título personal, no piensen que esa persona de pronto no vale o que está loca, porque ese loco Dios lo puede usar para decirle algo a usted. Hace poco, exactamente hace 2 semanas, estuve en Miami, que fui invitado a hacer un retiro y a orar por unas personas. Y la señora que me transportó, paramos en un semáforo y había un americano pidiendo dinero. Mucha droga se ve por allá, demasiada droga. Y él pedía con una desesperación y le dije a ella, pare acá. No, pare acá. Saqué lo que tenía. Le cogí la mano y le dije, God bless you, my friend. God bless you, I love you. Y él me miró. Y ella me dijo, ay, bendito Dios, aquí hay ¿cómo es que lo que se echan en las manos? Le dije, ¿para qué? Le dije. ¿Para qué? No, pero es que vive en la calle. ¿Y qué? Él es mi hermano. Se me bajaron las lágrimas. Es que él es mi hermano. Esa mujer no supo qué me dijo y yo decía, ¿y por qué somos así, hermano? ¿Por qué? No entiendo, yo quisiera entenderlo. Des en cuenta que vivir en el Adviento es más difícil practicarlo que decirlo. Entonces, yo quiero que te preguntes a ti mismo, ¿tú cómo vives verdaderamente? Porque es que esto no se trata de una emoción. Yo estoy convencido de que lo que Dios hace a través del Espíritu queda escrito para siempre, hermano. A donde yo voy a orar, la gente me dice, ay, es que yo me acuerdo la primera vez que lo vi y usted dijo esto y esto, y yo ni me acuerdo. Le dije, bueno, bendito sea Dios, hermana, eso venía de Dios, no venía de mí. ¿Sí? Bueno, listo, y queda eso grabado, pero ¿y tú qué vas a hacer con ese mensaje? Sí, o sea, tú sales ahorita por esa puerta lleno de Dios, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿De qué le sirvió aprender que el profeta Isaías terminó muerto con una sierra si usted no va a practicar, hermano? Otro retira más para la agenda y entonces nos volvemos como gallinas. ¿Y saben cómo son las gallinas? Que se engordan y se engordan, pero las gallinas no vuelan. ¿Sí? No vuelan, solamente vuelan al palito para acostarse a dormir. Pero yo nunca he visto, uy, miren una gallina. No, yo veo es un águila. ¿Cierto? Entonces tenemos que parar eso. Háganse los retiros, pero vaya y entregue. Sea águila. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Como las águilas. ¿Ves? Entonces, en ese orden de ideas, Juan el Bautista, el mendigo, el loco, Tarzán, fue la última voz que replicó en el desierto: conviértanse. Conviértanse. Sean libres. Sean libres. Y tanto fue así que terminó como decapitado. Entonces yo te quiero preguntar una cosa a ti. Ser libres en este mundo y hablar de la verdad, ¿qué destino tenemos nosotros? Nosotros vamos a ser crucificados, hermano. Hay una palabra por allá en Gálatas que dice, y que en mi carne yo termine de completar los dolores de tu cruz, dice San Pablo. Pero nadie se quiere enfermar. Todos queremos estar bonitos, lindos, jóvenes para siempre. No va a pasar. No va a suceder. Nos vamos a morir y nos vamos a enfermar. Eso es de ley. Y entonces mucha gente piensa y me dice, ay, hermano Miguel, es que yo quisiera ser como usted. No, sea como Dios. Sí, porque yo soy un pecador. Sea como Dios.
voy a morir. No, pero tan bonito. Vaya, hágalo, para que sepa lo que es bueno, papá. Para que sepa aguantar cuando viene el totazo y practicar todo lo que está diciendo. Que eso es más duro. Ahí sí se ríen, ¿no? Sí, porque es que a veces, o sea, yo tengo que decir esto, porque cuando tú miras a la gente que escuchó a Juan el Bautista, verlo como un mendigo, verlo sin su cabeza decapitada, dirían, uy, no, yo como que no anuncio a Dios porque mira lo que me va a tocar. Sí, ¿es en serio? ¿Es en serio? Entonces es preferible hacerse loco. Ya escuché, ya me voy, ya me siento bonito, estoy más simpático que ayer, ya. Nadie quiere compromiso con Dios, porque es difícil. Pero ¿sabe algo? Es lo único que le va a dar libertad a usted. Lo único, lo único. En ese orden de ideas, quiero terminar contándoles un testimonio porque vamos a hacer una oración bien elaborada, que es la siguiente. En Colombia, pues vuelvo y les repito, Dios me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente y sobre todo pues he tenido la oportunidad de conocer muchas personas de recursos muy bajos. Yo esencialmente les cuento algo antes del testimonio bien interesante, y es que les cuento que fui a Miami a hacer un retiro y pues yo dije que yo no sabía nada, que yo simplemente trabajaba de cajero para que no supieran que yo me dedicaba a Dios, para que no me molestaran. Vale, que como es Dios, pues Dios. Y entonces se repartieron, pues teníamos que reunirnos y ahí vine, me tocó con un grupo aparte. Y ahí vine, ¿con qué grupo me tocó? Con el grupo de los homeless. Estuve con los homeless todo el fin de semana. Y viene Jesús y me decía, es que tú eres del grupo de los Anahuín. Los Anahuín es un grupo de pobres que llamaban los pobres de Jesús, los más pobres de Jesús. Y claro, en ese retiro había gente con billete, maestro. Y gente bien, y yo, bueno, vamos a ver a quién conozco. Hola, mucho gusto, yo vivo en el puente fulano de tal. Uy, güey, pucha, este man vive en un puente. Todos. El grupito de 5, solamente Miguel estuvo con los indigentes. Nadie supo que yo predicaba, sino hasta cuando al final ya empecé a predicar, que fue diferente. Pero ahí estaba interesante, sí. Estuve con 4 Juan el Bautista. Me abrazaban y me besaban cuando dijeron, bueno, para finalizar, dijo el moderador, vamos a hacer una oracioncita unos por uno. Bueno, déjenme a mí orar. Y ahí fue cuando Dios se manifestó. ¿Usted quién es? Pues yo soy el más que queda más abajo de Juan el Bautista. Es interesante, es bien interesante esto, porque es que en esas personitas necesitadas está el rostro vivo de Jesús. Amén. En medio de la adversidad, el mensaje de esperanza es Cristo. Adviento es la época de la esperanza y el protagonista es Cristo.